días. Para los que todavía no saludé, es un gusto estar esta mañana con ustedes. En Christchurch estamos haciendo una serie sobre Romanos y los domingos anteriores Nate y John han venido analizando, compartiendo y reflexionando. Mi nombre es Luis Andrés Noya y siempre Nate y John dicen que me presente y elijo alguna característica diferente cada vez. Hace 38 años que vivo a 2,5 kilómetros de este edificio, en Bolivia y Travieso, en la casa del Ginkgo biloba, bien alto, que hace 38 años que está plantado y está a las órdenes para los que quieran hacer tecito de Ginkgo biloba. Digo esto porque dije, para presentarme y que se acuerden de mí, si salen de la tienda inglesa central por la doble vía de atrás y van hacia Bolivia, van a ver un Ginkgo biloba. Toquen timbre porque dicen que el Ginkgo biloba es el único árbol que sobrevivió a la bomba de Hiroshima. Y la gente me toca timbre, los que saben de herboristería y de las propiedades de las plantas, porque dice que es bueno para la memoria. Con lo cual algunos amigos dicen, vos te debes nadar en tecito. No, bueno, pero por lo menos tomás mate abajo del Ginkgo biloba, porque claro, siempre es un problema mi memoria, y como dijo un gran amigo que miro acá a la familia Gil, yo tengo dos problemas que son difíciles de solucionar. Tengo mucha memoria y tengo mucha información. Pero no quiero que esta prédica se convierta en una terapia, así que hasta aquí las referencias personales. Solo decirles que hoy vamos a reflexionar sobre el capítulo 8 de Romanos. Me asignaron del versículo 1 al 17. Esto pasó hace como 6 o 7 semanas y bueno, estaba difícil meter en un ratito la riqueza de este pasaje, sobre todo con la riqueza de otros pasajes de la Biblia que vamos a estar vinculando con esto. Para ponerle un título a estos 17 versículos más otros que vincularemos con ellos, podemos decir que hoy vamos a hablar de la batalla entre el espíritu y el cuerpo, ¿no? Y si comenzamos leyendo Romanos 8, los 2 primeros versículos, yo voy a leer mucho porque voy a leer textos de la Biblia que son difíciles de discernir para mí. Para ustedes es capaz que ya tienen todo resuelto, pero quiero ser fiel lo más posible a la palabra de Dios. Romanos 8, 1 y 2 dice, por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús, pues por medio de él, la ley del Espíritu de vida me ha liberado de la ley, del pecado y de la muerte. Vieron que empieza diciendo por lo tanto y hace afirmaciones muy fuertes sobre que la ley del Espíritu de vida le liberó de la ley del pecado y de la muerte. Yo busqué otras traducciones y en lugar de por lo tanto aparece ahora pues, por consiguiente o así pues, podríamos decir también por lo antedicho, refiriéndose a la misma carta de Pablo a los romanos que venimos estudiando los domingos anteriores. Como es imposible para quienes estamos hoy acá y felizmente coincidimos a reflexionar sobre el 8, hacer un resumen de todo lo que Nate dijo el domingo anterior y hace 3 domingos y John hace 15 días, me pareció que un buen resumen estaba en el capítulo 6 del 11 al 14 para entender también por lo tanto, por consiguiente o de acuerdo al antedicho, no solo de los 2 primeros versículos de Romanos 8, sino de lo que trataremos de avanzar. Romanos 6 del 11 al 14 ya nos decía, de la misma manera también ustedes considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Por lo tanto, no permitan ustedes que el pecado reine en su cuerpo mortal, ni obedezcan a sus malos deseos. No ofrezcan los miembros de su cuerpo al pecado
como instrumento de injusticia. Al contrario, ofrézcanse más bien a Dios como quienes han vuelto de la muerte a la vida, presentando los miembros de su cuerpo como instrumentos de justicia. Así el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, porque ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. En estos 4 versículos hay como diferentes énfasis del apóstol que yo quería subrayar. Por ejemplo, del versículo 11, cuando dice, ustedes considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, el primer paso que debe dar el creyente hacia la victoria sobre el pecado es considerarse muerto al pecado y vivo para Dios. Debe vivir basado en la fe, a la luz de la verdad de Cristo, porque Cristo nos hizo renacer para una nueva vida. Los verdaderos creyentes, los cristianos, porque siempre me gusta aclarar en una serie que dimos sobre seguidores, la diferencia entre creyente, cuando uno cree un día determinado y recibe a Jesucristo, y cristiano, que es una prolongación en la línea del tiempo. Uno tiene una fecha de nacimiento a la nueva vida, algunos la recordamos, otros no, en que creímos. Eso nos hizo creyentes, pero cristianos es una decisión de cada día, porque ser cristiano es andar como Él anduvo, vivir como nos enseñó. Entonces, por eso, los verdaderos creyentes están en Cristo porque han muerto con Él y con Él han sido levantados a una nueva vida. En el versículo 12 y el 13 hay como un llamado al cristiano para que resista a que en su vida reine el pecado y para que no obedezca a esos malos deseos. El paso decisivo es ofrecerse a Dios como instrumento de justicia. Y en el versículo 14 insiste con... acordémonos que está hablando, es una carta a los romanos, que Pablo era judío y su auditorio era mayoritariamente judío. Y podemos decir respecto al versículo 14 que el cristiano ha sido liberado de la forma en que el pueblo de Dios estaba sometido a la ley en los tiempos del Antiguo Testamento. Porque estamos bajo la gracia y no tenemos que cumplir toda la ley. La ley en sí misma no venía con un manual de instrucciones, o sea, no había cursos de capacitación que llamamos a la consultora de Diego, precisamos capacitación acá. No, estaba la ley y uno la cumplía o la violaba. Entonces podemos decir que la ley no tenía capacitación para resistir el poder del pecado, sino que se limitaba a condenar al pecado. En cambio, la gracia nos ofrece otra oportunidad. Porque la gracia de Dios nos da a todos y cada uno de nuestros días una nueva oportunidad de ser cristiano y de vivir en el Espíritu, ¿no? Si avanzamos un poco más en Romanos 8, 3 y 4, los 2 versículos en los que ahora quería detenerme menos minutos, pero algo quería comentarles, el apóstol dice, la ley no pudo liberarnos porque la naturaleza pecaminosa anuló su poder. Por eso Dios envió a su propio Hijo en condición semejante a nuestra condición de pecadores, para que se ofreciera en sacrificio por el pecado. Así Dios condenó al pecado en la naturaleza humana, a fin de que las justas demandas de la ley se cumplieran en nosotros, que no vivimos según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu. Y ahora viene un juego. El juego es ¿cómo les podría decir? Es algo que no quiero spoilear, pero voy a crear suspenso. Vieron que ahí dice la carne y yo leí naturaleza pecaminosa. En las próximas diapositivas va a seguir apareciendo ahí la palabra carne y yo voy a leer acá naturaleza pecaminosa y no es que no quiera leer la pantalla.
En algunos minutos van a saber por qué en la pantalla aparece carne y yo prefiero leer en mis notas naturaleza pecaminosa. O sea que es también una invitación para no dormirse. Aunque mi trayectoria docente dice que en mis clases se puede dormir, lo que no se puede es roncar porque me distraigo. Pero yo les quería meter este paréntesis ahí para que se mantengan despiertos hasta que dilucidemos por qué ahí dice carne y yo sigo leyendo naturaleza pecaminosa. Las justas demandas de la ley, dice acá en el versículo 4, desempeñan una función en la vida del creyente. Sin embargo, no lo hace como medio de salvación. O sea, la ley era justa y la ley había que cumplirla. Pero la gracia no nos salva porque cumplamos la ley. Cuando estamos en la gracia de Dios, es la obra de Jesucristo la que nos salva, nos reconcilia, nos redime, nos vuelve a poner en contacto con Dios, nos hace hijos de Dios. Entonces podemos decir que no es la ley como norma, como motivo de salvación, sino que la ley es una norma moral y ética que se obedece por amor de Dios y con el poder del Espíritu Santo. Pongo un ejemplo. Porque estamos en la gracia, ¿caducaron y no tienen valor los 10 mandamientos? Los 10 mandamientos son una norma moral, de ética y que está en las constituciones de muchos de los países aquí representados. Pero no es lo que nos salva frente a Dios, porque con la gracia de Dios no tenemos que cumplir ni el Pentateuco ni todo el Antiguo Testamento, sino que tenemos que recibir a Cristo sin dejar de cumplir la ley, porque obviamente que cuando uno es cristiano debiera mantener la ética, la moral y el cumplimiento de lo legal, de lo legítimo en cada comunidad para ser buenos ejemplos de personas sanas, responsables y dignas de tener como vecinos, ¿no? En realidad, este capítulo 4... este versículo 4, cuando habla de las justas demandas de la ley y dice que no vivimos según la naturaleza pecaminosa, según el Espíritu, y esta nueva etapa del plan de Dios para todos nosotros, más amplio y más inclusivo que para el pueblo de Israel, estaba profetizado en Jeremías 31:33. En Jeremías 31:33, el profeta anticipa y se está refiriendo a nosotros, al nuevo pueblo adquirido por Dios por la obra de Jesucristo, cuando dice: este es el pacto que después de aquel tiempo haré con el pueblo de Israel, afirma el Señor. Pondré mi ley en su mente y las escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Se está refiriendo a los que, más allá del pueblo escogido, íbamos a ser hijos de Dios, adoptados como hijos de Dios por el sacrificio de Cristo. Esto me hace acordar a una canción que es de las pocas que recuerdo que cita versículos bíblicos, que dice: una vez, la cantamos hace años, Paleolítico Inferior, cuando yo era joven, una vez Dios hizo un pacto con la casa de Israel. Por Moisés dio mandamientos promulgando así la ley. Sobre las tablas de piedra con su dedo escribió, mas el pueblo fue rebelde y sus leyes no cumplió. Dice Dios en Jeremías 31:33. He aquí que vienen días en que un nuevo pacto haré. Yo escribiré mis leyes en su mente y corazón. Ellos me serán por pueblo y yo les seré por Dios. Dios está formando un pueblo, verdadero Israel. A ese pueblo pertenezco por su gracia y su poder. Si alguien quiere decir amén, a mí esta canción me representa. Pero bueno, acá no tenemos la costumbre de decir amén como en muchas comunidades, como que las que me tocó predicar el domingo pasado o el anterior. Disculpen que mi expectativa era mayor. Pensé que cuando yo digo que a ese pueblo pertenezco por su gracia y su poder, a alguien se le iba a escapar decir amén. Pero bueno, sigamos con Juan 1,
del 11 al 12, porque claro, ahí me fui de contexto, me olvidé que estaba en la Elieja. Pero bueno, Juan 1, de 11 y 12, el primer capítulo del Evangelio de Juan, está hablando de la llegada de Jesucristo y dice, Jesucristo vino a lo que era suyo, al pueblo de Israel. Era el Mesías, pero los suyos no le recibieron. ¿Más a cuántos le recibieron? O sea, pero a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Por esta verdad del primer capítulo de Juan, y de ese verbo, que en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios, que ese verbo fue hecho carne y vimos su gloria. Por esa llegada de Jesucristo, y porque lo creo, porque lo profetizó Jeremías, digo con entusiasmo que a ese pueblo pertenezco, no por ningún mérito, no porque acumulo millas cumpliendo la ley, es por su gracia y su poder. Volviendo a Romanos, en Romanos 8, del 5 al 8, ahí está, gracias Rosina, y gracias Megan, que de ratos me distraigo y acelero, pero Megan tiene una inagotable paciencia conmigo que está interpretando. Dice el versículo 5, los que viven conforme a la naturaleza pecaminosa fijan la mente en los deseos de la naturaleza. En cambio, los que viven conforme al Espíritu fijan la mente en los deseos del Espíritu. La mentalidad pecaminosa es muerte, mientras la mentalidad que proviene del Espíritu es vida y paz. La mentalidad pecaminosa es enemiga de Dios, pues no se somete a la ley de Dios, ni es capaz de hacerlo. Los que viven según la naturaleza pecaminosa no pueden agradar a Dios. En este pasaje se presentan dos maneras de pensar, la de la naturaleza pecaminosa y la del espíritu. La primera conduce a la muerte, la segunda trae vida y paz. La naturaleza pecaminosa está ligada hacia la hostilidad con Dios, la insubordinación, el no respetarlo, el no considerarlo, el rechazo a Él. Y esta dualidad, esta dicotomía, si pensamos que esto está escrito a la ciudad de Roma, parte de que los filósofos de aquella época dividían la humanidad en los iluminados y los necios. El judaísmo dividía la humanidad en Israel, el pueblo escogido, y los gentiles, todos los que no eran judíos. Pablo diferencia a quienes tienen al Espíritu, que somos los cristianos, de los que están librados a sus propias posibilidades. ¿Y por qué digo a los que están librados de sus propias posibilidades, que no es ningún texto bíblico? Porque el que no recurre a Dios, el que no trata de conocer, no la palabra de Dios, que muchos la conocemos, los que no tratan de tener una relación con el Dios de la palabra, podemos decir que están librados a sus propias posibilidades. En un estado diferente a quienes buscan la guía del Espíritu. Si pasamos a Romanos 8, 12 y 14, dice, por tanto, hermanos, tenemos una obligación, pero no es la de vivir conforme a la naturaleza pecaminosa, porque si ustedes viven conforme a ella, morirán. Pero si por medio del Espíritu dan muerte a los malos hábitos del cuerpo, vivirán. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Dios es el Padre de todos los seres humanos, porque nos creó a todos y su amor y misericordia se extienden a todos. Sin embargo, no todos son hijos suyos. Recuerden que leímos en Juan, a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el poder de ser hijo de Dios. El ser humano se convierte en hijo de Dios por la fe en su Hijo unigénito. Y el hecho de ser guiado por el Espíritu de Dios es como el sello de esta relación filial, de esta relación de padre e hijo. Y
Puse a propósito en mis notas la palabra sello, porque hay una expresión en la palabra de Dios que habla de que fuimos sellados, ¿no? Entonces, cuando Pablo le escribe a la iglesia en Éfeso, en el capítulo 1, versículo 13, si alguno en el celular lo quiere chequear, dice, en él también nosotros, o sea, en Cristo, en él también vosotros, le dice a los efesios, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Esto no admite dos interpretaciones, disculpen que sea un poco arbitrario, porque la palabra de Dios dice que desde el momento que creímos, fuimos sellados por el Espíritu de la promesa. ¿A qué promesa se refiere? A cuando Jesucristo, antes de ascender, le dice a sus discípulos, les enviaré el Consolador, el que estará con ustedes, el que los guiará a toda verdad. O sea, Jesucristo mismo nos prometió el Espíritu Santo. Y Pablo le dice a la iglesia de Éfeso, y nos lo dice a nosotros, que desde que creímos fuimos sellados por el Espíritu de la promesa. Aviso que Nate y John y el liderazgo de esta iglesia tienen mi celular porque muchas personas que están en YouTube o que de pronto mirarán este video en la plataforma, hay cosas más interesantes para ver, pero bueno, que entran a investigar, a ver qué se dice por acá en Christchurch, piensan que hay que pedirlo el Espíritu Santo. Hay muchos cristianos que creen que el Espíritu Santo no lo tenemos el día que recibimos a Jesucristo y es otro trámite, en otra ventanilla atiende. Pero bueno, lo digo porque es lo que creo. Esta puede ser mi última prédica y ustedes son los testigos de la última vez que me dieron permiso para decir algo acá. Pero bueno, si vamos a lo que dice en Gálatas, ¿no? Creo que lo teníamos, lo de Gálatas, acá, ahí está. En Gálatas 19, 21, ¿no? Es más fuerte lo que le dice lo que le escribe Pablo a los Gálatas porque dice, las obras de la naturaleza pecaminosa se conocen bien. Inmoralidad sexual, impureza, libertinaje, idolatría, brujería, odio, discordia, celos, arrebatos de ira, rivalidades, disensiones, sectarismos y envidias, borracheras, orgías y otras cosas parecidas. Les advierto ahora, como antes lo hice, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Esta lista dura de pecados no son ejecutados únicamente y estrictamente por el cuerpo. A mí me advirtió John, me dice, Luis, porque yo siempre digo que Romanos es como un manual de teología. Vos decís cosas prácticas, no te metas en teología. Y John ayer me mandó un mensaje, estaba orando para que yo hoy metiera la pata lo menos posible. Pero ¿qué pasa? Que si uno piensa que el cuerpo es el que comete los pecados, se queda corto. Y si uno dice que la lucha es solo de la carne y no de la naturaleza pecaminosa, la carne es tangible en nuestro cuerpo. ¿Y saben una cosa? Y lo creo, por eso lo digo acá, porque nada de lo que digo acá no lo creo. Y hace 7 semanas que estoy orando para ver si me entra en 30 minutos todo lo que Dios me mostró. Moisés no pisó la tierra prometida porque no le habló a una roca y le pegó con una vara. Dios le cambió el paradigma. El pecado de Moisés fue no hacerle caso a Dios. Antes le resultaba pegarle con la vara. Y como le habló, y enseguida no salió agua, sí, funciona la vara. Por desobediencia no entró la tierra prometida. Si miran en el Nuevo Testamento, Ananías y Zafira, Dios les quitó la vida porque trajeron la plata de una propiedad que habían vendido para la iglesia del año 1, y le dijeron, ¿esto es todo? Sí, es todo. Y Dios les quitó la vida. ¿Saben cuál fue el pecado?
no fue el pecado, la coima, que se quedaron una parte ellos de la venta de la casa y entregaron una parte. La mentira. Entonces yo pregunto, si Dios a Ananías y Zafira le quitó la vida por mentir, y si a Moisés no lo dejó pisar la tierra prometida por desobedecer, y al mismísimo David, que cometió homicidio y adulterio, y ahí sí entra la carne pura y dura, pura no, contaminada y dura, sucia y dura, debí decir. En realidad, es más claro si pensamos en naturaleza pecaminosa que en carne. Porque si nosotros pensamos en carne, nos olvidamos de todos los pecados que nacen acá y que nacen acá. Entonces solo cuestionamos al adúltero, al glotón, al alcohólico. Ahora miramos la lista de pecados acá y hay un montón que no se hacen con el cuerpo. Y son los que nos separan de Dios y son naturaleza pecaminosa, no son carne. En el capítulo 3 de Colosenses, Pablo reitera lo que nos aleja de Dios, pero se nota claramente que hace una lista dura y otra que podíamos considerar suave. Señala en forma contundente, hagan morir todo lo que es propio de la naturaleza terrenal. A los colosenses le dice, ¿no? Inmoralidad sexual, impureza, bajas pasiones, malos deseos, avaricia. Ustedes las practicaron en otro tiempo cuando vivían en ellas. Todo eso firmamos que todo está mal. Pero después viene otra listita que parece más light, pero que también nos separa de Dios y nos quita la vida plena y la vida abundante que Cristo quiere que tengamos y para eso vino y para eso murió por nosotros y para eso nos perdonó. Y dice, pero ahora abandonen también todo esto: enojo, ira, malicia, calumnia. Bueno, ya no son tan graves, ¿no? Porque ¿quién no se enoja? ¿No? Lenguaje obsceno, ¿no? Ahora con las redes uno decide cuándo elimina y decide de qué grupo se va. ¿Y está el cuerpo involucrado ahí? ¿Está la carne? No, está la naturaleza pecaminosa, ¿no? Entonces dice, ahora abandonen también esto que decíamos acá, dejen de mentirse unos a otros, después de que en esta lista más light, que hace la lista de enojo, ira, malicia, calumnia, lenguaje obsceno, dejen de mentirse unos a otros. Ahora que se han quitado el ropaje de la vieja naturaleza con sus vicios y se han puesto el de la nueva naturaleza que se va renovando en conocimiento a imagen de su creador. En la serie anterior, Ney recordará que habíamos tenido un versículo que era renovándonos en el espíritu de nuestra mente. Bueno, acá habla de renovando en conocimiento a imagen del creador. Esa nueva naturaleza está descrita en Gálatas en unos versículos que Gálatas 5:22 es el último que vamos a mostrar. ¿Ya falta menos? No teníamos Gálatas 5:19, gracias Rosina. No, claro, en Gálatas 5:19 tenemos la lista de las obras de la carne. Acá ya digo carne porque aclaré por qué soy un militante de decir naturaleza pecaminosa. Y acá hay toda una lista. Y termina diciendo, les advierto ahora, como antes lo hice, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y entonces podríamos decir, esta recomendación de salvarnos de esto para que no pues si no heredaremos el reino de Dios, el versículo que nos falta, por eso miré a Rosina, porque en Rosina no lo tiene y no lo puede crear así por generación espontánea, es el siguiente, los dos versículos siguientes a de Gálatas, que yo se los leo y que dice, a diferencia de esto, en cambio de esta lista, dice, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Son 9 características que es el resultado de vivir en el Espíritu en lugar de lo que tenemos acá en pantalla. Los leo detenidamente para que cada uno pueda ver en cuál
está con nota excelente y aportes a la cátedra y en cuál le está faltando porque me parece que se va a examen o nos vamos a examen. En cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. Si el Espíritu nos da vida, andemos guiados por el Espíritu. Andemos guiados por el Espíritu. Y acá es bien contundente los frutos del Espíritu, el fruto del Espíritu y las características positivas, afirmativas y saludables para una vida abundante. Y si fuéramos de vuelta a Colosenses, donde estaba la lista, primero dijimos dura y después blanda, hay otra orden de la palabra de Dios, además de andar, que tiene que ver con cómo uno se viste, con la vestimenta, ¿no? Y esta recomendación de cómo debemos andar se complementa con lo que Pablo le dice a los colosenses respecto a cómo debemos vestirnos. Dice, por lo tanto, como escogidos de Dios, santos y amados, vístanse de afecto entrañable, de bondad, humildad, amabilidad y paciencia, de modo que se toleren unos a otros y se perdonen si alguno tiene queja contra otro. Así como el Señor los perdonó. ¿Cómo nos perdonó? Sin merecerlo. La palabra de Dios es tan fuerte que nos dice que tenemos que ser amables, humildes, afecto entrañable, bondad, paciencia, tolerancia, perdonarnos unos a otros como el Señor nos perdonó a nosotros. Nos perdonó sin que lo mereciéramos. Así debiera ser nuestra convivencia en comunidad con nuestros prójimos, con nuestra familia, con quienes nos rodean. Y dice, perdonen también ustedes, así como el Señor los perdonó. Sobre todo, vístanse de amor, que es el vínculo perfecto. Y me gustó esto de sobre todo, porque la ventaja de ser sexagenario es que todavía me acuerdo y tengo, este invierno regalé 2, me quedé con uno de recuerdo porque me queda bien, una prenda de vestir que se llama sobre todo, y el sobre todo ya casi no se usa, pero en realidad el sobre todo es lo primero que se ve en invierno, porque te lo pones arriba de todo lo demás. ¿Y qué dice el apóstol? Dice, sobre todo, vístanse de amor, que es el vínculo perfecto. Si sobre todas las características nos ponemos el amor, sin duda que nuestra vida va a estar en un sentido positivo y vamos a hacer a dar un aspecto de que vale la pena ser cristiano. Como no tengo ninguna expectativa de que podamos recordar toda esta sopa de letras de tantos pasajes, para terminar les quería contar un breve cuento, porque mi esperanza es que el cuento lo vuelvan a contar con las características de Colombia, de Bielorrusia, de India, de Colombia, de Estados Unidos, porque el cuento es el que lo cuenta, es un cuento de tradición oral, se le desconoce el autor, pero puede ser una buena forma de terminar con esto. Había una vez un joven que fue a consultar a su sabio maestro, y el anciano y sabio maestro ya estaba retirado, vivía fuera de la ciudad y llegó el joven con un problema que ya su maestro lo vio venir y dice, no me traes buenas noticias, dice. ¿Cómo se dio cuenta? Y tu cara me dice que algo anda mal. Hace muchas, pero no sé cuántas noches que tengo una pesadilla, que me despierto en la mitad de la noche y no sé qué me pasa. Pero tú comes mucho de noche, ¿tenés algún problema? ¿Alguien te persigue? No sé qué me pasa. ¿Y qué pasa en la pesadilla? ¿Siempre la misma? Sí, es siempre la misma. Es un perro salvaje negro enfrentado a un perro salvaje blanco que se amenazan, se atacan, pero ninguno le gana al otro y siguen todo el tiempo en una hostilidad, en una actividad que me despierto transpirado y agitado y no sé cómo va a terminar eso. Pero son los mismos perros, sí.
es un perro salvaje blanco y un perro salvaje negro. ¿Y tú qué pensás? Y bueno, ¿por qué será uno negro y uno blanco?, le dice el anciano. Y el joven dice, bueno, el negro puede ser el malo, porque el negro tiene que ver con las tinieblas, el negro tiene que ver con lo sucio, el blanco tiene que ver con el día. Yo aprendí cuando era niño en una iglesia a la que iba que Dios me sacó de las tinieblas a la luz, o sea que entre el blanco y el negro debe estar el bien y el mal. ¿Y por qué te parece que te pasa esto? Y no sé, porque yo tengo que tomar decisiones en mi vida, pero la pesadilla no tiene nada que ver con el bien y el mal. ¿A usted qué le parece, maestro? Dice, no, la respuesta está dentro tuyo. Y le dice el joven, ¿y por dónde viene la respuesta? ¿A ti qué te preocupa realmente de esa batalla? Y a mí me gustaría saber quién ganará la batalla. Y el anciano le dice, va a vencer aquel a quien tú alimentes. Vencerá aquel a quien tú alimentes. Tengamos un momento de oración. Padre Celestial, te damos gracias por la riqueza de tu palabra. Gracias por el ejemplo de Jesucristo. Gracias porque a todos los que creemos en Él nos das el derecho de ser tus hijos. Te pido perdón por las cosas que entendemos y no podemos tener presente. Ayúdanos a alimentar al Espíritu para que nuestro espíritu sea fuerte. Ayúdanos a alimentar el Espíritu para que el Espíritu nos dé ese amor, paz, benignidad, paciencia, templanza, dominio propio, nos aumente la fe. Perdónanos, Señor, por lo que hacemos mal y te pedimos que no sea la gracia y tu inagotable capacidad de perdón un motivo para no intentar renovarnos, cambiar y desechar lo que no nos bendice a nosotros ni a quienes nos rodean. Gracias por escuchar nuestra oración. Un milagro inmerecido que nos reconforta y nos anima a tratar de ser mejores cristianos. En el nombre de Jesús. Amén.